Facebook. Go ahead. Welcome to our session on honoring the 2022 Lhasa Oxfam Martin Diskin Memorial Lectureship Award. This panel actually has a particular meaning to me because I negotiated the award with Oxfam when I was president of Lhasa, and it meant a lot to me to honor somebody who is concerned with human rights and combining their wisdom as an intellectual with an activist, putting their work to practice and inspiring others to do the same. So I would like to just start out by saying who was on the committee, and that included Rachel Nolan, Sarah Poggio, Danielle Ruiz-Serna, and Irma Velázquez Nimatouj. This was a panel that I chaired, and we selected two winners, which is unusual to have two. And the reason we had two is because the committee was totally paralyzed on who to give the award to, not because the committee was split and some wanted Avi, some wanted Arturo. Rather, they wanted both, and nobody wanted to compromise. So we finally asked Lhasa if they would be willing to honor these two wonderful, impressive, intelligent, politically committed members of Lhasa. And so that's why we are here today. I'm going to introduce the two speakers. And after that, I probably will disappear. I'm going to be listening, but I'm going to turn the session first over to Avi. And after she speaks for about 20 to 30 minutes, Arturo will do the same, after which we hope to have a lively Q&A discussion among those who are present. And actually those who are watching through Facebook could also submit questions. Okay, so that's where we're going. So Aviva Chomsky, she is an activist and academic who has combined the two for over 40 years. She is a model activist engaged inside and outside the university, across the US and Latin America, as well as a scholar who has written extensively on Latin America, labor, migration, economic development, and revolutionary movements. Highlighting just a few of her writings, her interest in Cuba led to the publication of two books, The History of the Cuban Revolution and the Cuba Reader, that challenged the US Cold War narrative. Her interest in immigration led her to work with local communities and organizations in the US to speak frequently to and for immigrant solidarity groups and write They Take Our Jobs and 20 other myths about immigration. In turn, her interest in multinationals, labor, and economic development led her to the coal mines of Appalachia and to Colombia. She's organized delegations in solidarity and resistance to the depredations of mountaintop removal and open pit surface mines in the two regions, and has worked closely with international anti-mining organizations and local indigenous and Afro-Cuban villages who are fighting displacement. And this has led to her current book project, Peripheral Landscapes on the Border of Empire, Nation State, and Extractivism, Colombia's Wild Northeast. Furthermore, her scholar activist commitment has inspired her to teach immigrants about these issues and to write books aimed at popular education. She's a model activist scholar for the Lhasa membership and for the world at large. So that's the wonderful attribution to Avi. Arturo Escobar, in turn, is also a preeminent activist scholar known throughout Latin America and among the scholarly community in the US concerned about Latin America and the global South more generally.
He is a productive and influential scholar who has been active in Latin American related organizations and deeply engaged with groups and movements south of the border. Born in Cali, he spent most of his academic life in the US. He currently is a distinguished professor of anthropology emeritus of the University of North Carolina. Over the years, he has taught at a number of universities, both in the US and in Latin America, and now is affiliated with PhD programs in design and environmental sciences in Colombia. Indicative of his stature, he has received 3 honorary doctorate degrees from Latin American universities and a reconocimiento especial from LASA's Colombia section. Just this past a year ago, April, he was inducted into the prestigious American Academy of the Arts and Sciences, a true honor. It honors his lifetime accomplishments. Best known for his book, Encountering Development, The Making and Unmaking of the Third World. He's also authorized Designs for the Pluriverse, Radical Independence, Autonomy, and the Making of Worlds. And also the Pluriversal Politics, the Real and the Possible. In addition, he has authored over 100 academic articles in peer-reviewed journals. His publications, not surprisingly, appear both in Spanish and in English, but even in Chinese and Japanese. His exemplary writings have helped challenge the Western paradigm of Latin America. In sum, I have so much to say. His publications have made important contributions to critical development and globalization studies, political ecology, analysis of social movements, and pluriversal and transition studies, as well as critical design theories. His publications focus especially on social injustice rooted in capitalism, patriarchy, racism, and colonialism. He's contributed to Latin American studies organizationally. He directed the Latin American Institute at the University of North Carolina and the UNC Duke University Consortium of Latin American Studies. In LASA, he has served on the Executive Council and participated in countless LASA panels, workshops, and presidential sessions. He's also been a frequent speaker at CLOCSO. Most notably, Arturo has not limited his work to academia. Over the past 30 years, he's worked closely with Afro-descendant, environmental, and feminist organizations and social movements in Colombia, and currently contributes, or in most recent years, to the Colombia peace process in advocating that attention be paid to Afro-Colombian communities. Currently, he's in part of 2 active initiatives, one, the Global Tapestry of Alternatives, and secondly, the Pacto Ecosocial del Sur, through which he tries to integrate theory and praxis. In sum, both the academic community across borders and grassroots groups have benefited from the wisdom and dedication of Arturo. For this, the LASA Oxfam Martin Diska Memorial Lectureship Award Committee is honored to make him a co-winner of the 2022 prize. And at this point, I'm going to turn it over to Avi for her presentation, and then we will segue into Arturo. Afterwards, during the sessions, feel free to submit questions and answers, and the 2 speakers will respond after the talks to questions that you put in the chat. So thank you all. I appreciate you coming. Bye-bye.
Thank you so much, Susan, for your very kind and beautiful words, and also for chairing the committee. And thank you so much to LASA for this incredible honor of receiving the Oxfam Diskin Memorial Lectureship, and for the honor of being able to share it with Arturo Escobar, whose work has also been really influential to me. So it's an extra honor to be able to share it with you, and to finally have a chance to actually speak with you too. Voy a hablar en español y voy a compartir mi pantalla. Recibir este premio me hizo reflexionar un poco sobre mi carrera y cómo me formé sobre América Latina, de activista, de investigadora y de ser parte del mundo actual, y sobre todo de mi libro que acaba de salir hace unas semanas sobre la crisis climática, que se llama Is Science Enough? 40 Critical Questions About Climate Justice. ¿Es suficiente la ciencia? 40 preguntas críticas sobre la justicia climática. Así que voy a hablar de por qué, de cómo mis estudios sobre América Latina me han ayudado a reflexionar sobre la crisis climática. Entonces, voy a compartir. A colonialismo y crisis climática. Quería empezar con mirar un poco los libros que me formaron a mí y creo que a mi generación cuando empecé mis estudios de posgrado a finales de los años 70, principios de los años 80. Esta biblioteca pequeña, creo que son libros muy conocidos de todos de mi generación y espero que los de las siguientes generaciones también, pero que nos presentaron a una manera muy distinta de ver la historia. Y para mí era bien interesante porque hice una doble especialización en América Latina, historia de América Latina y de Europa. Y en los estudios de Europa siempre se estudiaba cada país muy aisladamente. Las fronteras del país eran donde terminaban los estudios, mientras que al estudiar América Latina, el colonialismo y todos los impactos económicos, políticos, sociales, culturales, psicológicos del colonialismo y de las relaciones entre América Latina y el mundo eran tan claves para entender las realidades latinoamericanas. Y dos cosas en particular, o varias cosas que saqué de esto que creo que me han motivado en toda mi carrera. Primero, que el estudiar la historia es un acto político. Y las decisiones sobre qué vas a estudiar y cómo lo vas a estudiar y cómo lo vas a contextualizar no es solo académico, también es político. Y sobre todo, la decisión de qué vamos a ver y qué no vamos a ver. Que los espacios no son aislados, pero en los poderes hegemónicos, la idea de estudiar a sus países como espacios aislados es una manera de justificar un presente muy desigual, negando el impacto que ha tenido esas relaciones entre los poderes coloniales y las colonias como formativos para ambos. Entonces, el cuestionar cómo ha funcionado el colonialismo en formar nuestro mundo es una manera de, es algo que no se hace en Europa y en las historias de Estados Unidos. Y hasta ahora se da cuenta de que las historias críticas, por ejemplo, lo que salió ahora del proyecto de 1619 causó tanta preocupación dentro de Estados Unidos, mientras que y ni siquiera el proyecto de 1619
incluía las relaciones exteriores de Estados Unidos en cuestionar cómo se formó este país. Mientras que para los que estudiamos América Latina, la idea de que tenemos que mirar la historia desde esas perspectivas es tan obvio. Otras lecciones que siento que han sido importantes para mí, cuestionar qué es el desarrollo, problematizar el desarrollo y ver cómo el desarrollo siempre tiene sus ganadores y también sus perdedores. Es un proceso conjunto. Cómo lo global y lo colonial afecta a las dinámicas internas de todos los países, más importante aquí en las colonias, y que crea otros colonialismos internos dentro de los países colonizados, no solo las relaciones exteriores, sino que forman élites que se identifican con los colonizadores y no con los colonizados. Y creo que todas esas obras sí se daban cuenta de la destrucción del medio ambiente que causó esas relaciones extractivas coloniales, pero claro que en esa época no se pensaba, no se hablaba del cambio climático tanto como se piensa y se habla ahora. Pues cambiando ahora al trabajo que estoy haciendo en los últimos 15 años en Colombia, y utilizo esta diapositiva mucho para decir que la causa del cambio climático es el colonialismo, el racismo y el extractivismo. Y aquí a la derecha, arriba, se ve la mina Cerrejón en La Guajira, Colombia, una de las minas a cielo abierto más grandes del mundo. La Guajira, para los que no conocen Colombia, es una región muy aislada del estado central que realmente en algunos sentidos no había sido conquistado hasta los años 1980 o quizás todavía no ha sido conquistado. Ahí vive el grupo indígena más grande de Colombia, los Wayuu. La gran mayoría hablan todavía su lengua materna, el Wayuu, y hasta realmente hay muy poca presencia del Estado. Abajo se ve el pueblo de Tamaquito. Este pueblo ya no existe porque fue desplazado por la mina y ahora es parte de la mina que se ve arriba. Pero Tamaquito era un pueblo wayuu de unos 50, 60 familias, que era muy típico de los pueblos ahí en toda la Guajira, o por lo menos en la parte sur de la Guajira. En la parte norte es aún más desértico, pero un pueblo casi autosuficiente donde se pescaba, se cazaba, se sembraba y se hacía intercambios con otros pueblos, se criaba animales y se trabajaba de vez en cuando en las fincas de terratenientes más grandes. Ahí arriba a mano izquierda se ve a Jairo Fuentes Epieyú, que es el gobernador cabildo de Tamaquito II. Y lo vemos ahí en Salem, Massachusetts, donde yo vivo, donde durante muchos años recibíamos grandes buques llenos de carbón de la mina Cerrejón cada 2 o 3 semanas para nuestra planta eléctrica aquí en Salem. Y era a través de esa conexión material entre Salem y La Guajira que primero me involucré, y hemos tenido muchísimas visitas de activistas de La Guajira aquí en Salem. Ahora la planta ya no quema carbón, se quema el gas. Pero ahí se ve a Jairo cuando le trajimos a Salem para hablar con el público aquí dentro de la campaña más grande para presionar a la mina, para dar publicidad a la situación de las comunidades y tratar de presionar a la mina de reconocer los derechos de las comunidades. También hemos trabajado muy de cerca con el sindicato
en la mina. Y eso también fue un proceso bien interesante porque aquí en general ha sido muy difícil hacer relaciones entre los sindicatos y los que quieren proteger el medio ambiente. Y se ha visto muchas luchas ambientales aquí que los sindicatos o los trabajadores se alían no con los pueblos, sino con la compañía, porque de ahí dependen sus trabajos. Pero el sindicato en la mina Sintra Carbón, como un sindicato de izquierda, muy nacionalista, antiimperialista, viéndose frente a una compañía multinacional como la mina Cerrejón, ha tomado otra posición y también me ha enseñado muchísimo sobre la cuestión de la energía y realmente fue una conversación con Jairo Quiroz, el presidente de Sintra Carbón en el año 2011, que me puso en el camino de escribir el libro que acabo de escribir. Y él contestaba a un miembro de una delegación que llevábamos a La Guajira cada año hasta el COVID, desde el 2006 hasta el 2019. Cada año yo con algunos colegas llevábamos una delegación de personas de Europa, Canadá, Estados Unidos, donde están las sedes de las compañías dueñas de Cerrejón y donde se recibe carbón de Cerrejón para ver el impacto de la mina. Y un miembro de la delegación preguntó, ¿no están de acuerdo que tenemos que parar la minería de carbón? Y claro, por un lado yo pienso que hay que parar la mina de carbón, claro, por razones climáticas es imprescindible. Pero Jairo contestó, si alguien de Estados Unidos me pregunta si debemos parar la minería de carbón, contestaría que no me debe preguntar eso a mí, sino a sí mismo. Colombia exporta el 100% de su carbón. El carbón que sacamos es para ustedes. Y eso me dio otra visión de la base colonial de todo eso. Y si me dice que van a cambiarse a la energía limpia, contestaría que no existe tal cosa como energía limpia. Cada tipo de producción de energía empieza con la extracción de recursos no renovables de la tierra. La demanda energética de la población estadounidense ha impulsado la búsqueda de recursos de distintas fuentes por todo el planeta. Y esto también me dio otra perspectiva, porque cuando se habla del cambio climático y de los objetivos climáticos y de los planes y los compromisos, todo lo que se habla es que vamos a impulsar a cambiarnos a una energía limpia. Pero cada tipo de energía tiene su costo ecológico y su costo colonial, porque los recursos que sacamos, si son para los paneles solares, si son para las baterías, todos vienen de la tierra y la gran mayoría vienen del tercer mundo. Así que eso me hizo pensar en otras direcciones sobre, entonces, ¿qué es la solución del cambio climático si no es la energía limpia? Tiene que haber otra solución. Y es así que mis estudios sobre la dependencia y el colonialismo me ayudaron bastante. Así que aquí está mi nuevo libro, pero también otro libro que estoy muy orgullosa, no muy bien conocido aquí, pero lo publicamos ahí en Colombia, Bajo el manto del carbón, pueblos y multinacionales en las minas del Cerrejón, Colombia. Y eso se ha repartido bastante en La Guajira, muchas personas lo conocen y creo que fue una arma en contra de presión, en contra de la compañía. Entonces, algunos conceptos que creo muy importantes para unir las perspectivas de los libros que enseñé al principio con el debate sobre el cambio climático y de cómo lo debemos conceptualizar y cómo debemos conceptualizar las soluciones. 1. Límites planetarios y de crecimiento.
los economistas de primer mundo para ellos, siempre la solución de los problemas económicos es el crecimiento económico. Tenemos una economía mundial basada en esas ideas de crecimiento. Pero el planeta tiene límites y como hemos visto, el crecimiento siempre depende de la extracción y la destrucción ambiental y pensar de cómo podemos decrecer las economías sobredesarrolladas para vivir dentro de los límites planetarios. El concepto de la colonización de los bienes comunes atmosféricos, o sea, la colonización, claro que no es solo una cuestión política, pero que deberíamos pensar que la atmósfera también es un recurso y que los países coloniales, los países de sobreconsumo, los países sobredesarrollados, están extrayendo, utilizando más de su parte de los bienes comunes atmosféricos. Tercero, el colonialismo de asentamiento, neocolonialismo y élites globales. Aquí estoy pensando en los diferentes niveles y maneras en que el colonialismo funciona dentro de los países. Solo recientemente se está empezando a hablar del colonialismo de asentamiento en Estados Unidos, de entender que el colonialismo, o sea, el proyecto de una población blanca de colonizar tierras indígenas es un proceso que sigue en Estados Unidos. Pero ese proceso también puede ser muy útil para entender las realidades históricas y contemporáneas de América Latina, porque la independencia en América Latina tampoco significaba el fin del colonialismo. Si se ve no solo las relaciones externas después de la independencia, sino también las relaciones internas. Y que las élites, el papel de las élites globales en el sobreconsumo que está causando el cambio climático. Y finalmente, el concepto de la deuda de carbono y reparaciones climáticas, que voy a hablar un poco más. Pero que los países, los grupos que han consumido más de su parte y han colonizado la atmósfera con el carbono, tienen una deuda hacia todo el mundo y le debe reparaciones. Y eso no es solo porque lo que han hecho en el pasado, sino que todo ese proceso de emitir carbono a través de tantos años es lo que ha creado las desigualdades económicas, los grupos privilegiados en el mundo de hoy. Todo ese depende del proceso industrializador que causó el cambio climático. Entonces, y aquí hay una conexión con Oxfam, porque la persona que propuso esta otra manera de ver la economía y en vez de pensar que una economía tiene que crecer para satisfacer las necesidades sociales, pensar que tenemos que decrecer las economías sobredesarrolladas y buscar una economía que crea una buena vida para todos dentro de los límites planetarios que Rayworth, la economista que desarrolló esto, ella trabajó muchos años en Oxfam y es así ahí donde ella desarrolló estas ideas. Pero ella propone que pensamos, en vez de pensar en el crecimiento económico como objetivo, que pensamos en un donut donde la parte exterior es el techo ecológico, lo que nosotros como seres humanos en el planeta podemos consumir para no exceder los límites de nuestro planeta. Y no es solo el cambio climático que se ve arriba, donde hay límites de cuánto podemos extraer y producir y consumir y destruir, pero hay 9 límites planetarios que deberíamos estar pensando, pero que sí debemos consumir lo suficiente para no caer por debajo de la base social.
Así que la parte verde del donut tiene las cosas que realmente son derechos humanos para que deberían ser compartidos entre todos los seres humanos en el mundo, consumiendo lo que tenemos que consumir para cumplir con esas necesidades humanas que incluyen agua, alimentos, salud, educación, y que también incluyen energía. O sea, el acceso a la energía es un derecho humano, pero como hay límites, tenemos que compartirlo de una manera mucho más justa que lo que hacemos ahora. Quiero hablar un poco más de esta cuestión de la colonización de los bienes comunes planetarios. Y como se habla de la historia, es una cuestión política. También cómo se cuentan las emisiones es una cuestión política. Creo que a la izquierda se ve la manera más común aquí de contar las emisiones con lo que se llama el método territorial, y se ve muy bien a la izquierda que China es el mayor culpable de emisiones de carbono. Y eso se escucha siempre en París, en todas las reuniones internacionales de nuestros políticos, de nuestro presidente Joe Biden, de su enviado especial sobre el clima, John Kerry. Siempre el problema es China, el problema es China, el problema es China. Pero lo que eso esconde varias cosas. Primero, esconde el hecho de que China es el país más grande del mundo y es obvio que va a consumir más solo por su tamaño. Así que realmente no es una buena manera de comparar los países. Y se argumenta que en vez de eso se debe medir per cápita cuánto se consume dentro de cada país. Y si se mira a la derecha, las emisiones de carbono per cápita, se ve que realmente los países colonizadores, sobre todo Estados Unidos, Australia, Canadá, algunos otros, los países ricos, los países sobredesarrollados, son los que consumimos muchísimo más que se consume en países como China o aún más en la gran mayoría de los países del mundo, que son países pobres, abajo como Somalia, Chad, Ruanda, Uganda, hasta la India, donde el nivel de consumo, la tasa de consumo es muchísimo más bajo que lo que es en Estados Unidos. Así que el dibujo a la izquierda esconde realmente lo que está sucediendo en cuanto a las emisiones. Pero eso no es todo. También en cada país hay una muy gran diferencia en las emisiones de los ricos y las emisiones de los pobres. Y aquí estoy hablando un poco más del colonialismo de asentamiento y el neocolonialismo, cómo las relaciones coloniales se reproducen dentro de los países. Las relaciones extractivas y coloniales dentro de los países. Así que quizás ni siquiera el país es la medida más adecuada. En cada país, igualmente en los países ricos, donde es lo más exagerado, pero también en los países pobres hay una muy gran diferencia entre la tasa de emisiones de los 50% de la población más pobres y de las emisiones del 10% de los más ricos dentro del país. Y eso también se refleja un poco todo lo que aprendimos sobre la dependencia y cómo eso crea relaciones desiguales dentro de los países también. Y finalmente, este es el último de los métodos de contar. También hay que pensar en las emisiones cumulativas, porque lo que se emite cada año no desaparece a final del año. O sea, lo que nos ha traído al nivel de crisis donde estamos ahora son las emisiones a través de los últimos 150, 200 años, desde que empezó la revolución industrial. Y aquí se ve también que Estados Unidos está muy por encima de ningún otro país del mundo en cuanto no hemos emitido
desde el año 1750 hasta la fecha. Otros países son más pobres, son más pequeños, se industrializaron más recientemente, pero la deuda de carbono de Estados Unidos es más grande que de ningún otro país del mundo. Así que cuando escuchamos a nuestros políticos hablar de que, ay, pero el problema es China. No, el problema no es China, el problema somos nosotros. Entonces, el concepto de presupuesto de carbono y de la deuda de carbono que le deben los colonizadores a los colonizados. Cuando hablamos de presupuesto de carbono, hay diferentes maneras de calcularlo, pero aquí estoy utilizando un cálculo de cuánto podemos emitir de ahora en adelante para no superar 1.5 grados centígrados, que es el objetivo que se acordó en París y que se ha vuelto a acordar en todas las reuniones internacionales. Así que tenemos un límite de 480 gigatoneladas. Es 1.000 millones de toneladas de carbono que podemos emitir. Y si superamos esa cantidad, ya habremos superado los 1.5 grados. La tasa actual de emisiones son de 42 gigatoneladas por año. Y eso significa que en 12 años ya habremos superado los 480 gigatoneladas y la posibilidad de limitar la subida de temperaturas a donde todos hemos estado de acuerdo que tenemos que poner el límite. Cantidad que emitirá Estados Unidos con la propuesta de Biden de llegar a neto cero para el año 2050. Y debo enfatizar que es una propuesta, pero no hay ningún plan. Así que es una propuesta, pero no hay ninguna señal de que vamos a lograr hacer lo que ha dicho Biden, porque eso es otra cosa que sucede en las reuniones internacionales, es que se pone objetivos, pero nadie hace nada para cumplir esos objetivos. Pero si cumpliéramos con el objetivo de Biden, emitiríamos 106 gigatoneladas, o sea, el 22% del presupuesto total del mundo. La parte justa del presupuesto que nos toca a nosotros es el 4% por nuestra población. Y además tenemos esa deuda de 410 gigatoneladas desde la diapositiva anterior. El porcentaje de emisiones excesivas cumulativas causadas por Estados Unidos hasta la fecha es el 40% de las emisiones excesivas en todo el mundo. El porcentaje de emisiones excesivas causadas por el norte global, que son los países colonizadores, es el 92%. Así que la conclusión, los países desarrollados no deben consumir ninguna parte de presupuesto de carbono restante. Al contrario, le deben reparaciones climáticas al resto del mundo. Entonces, volviendo al tema del desarrollo, diría que la idea del desarrollo sostenible es algo que se debe, lo que tenemos que hacer en el norte global es subdesarrollarnos en una manera sostenible y el decrecimiento, decrecer nuestras economías. Y que cuando se habla de los movimientos revolucionarios, los movimientos sociales en América Latina, realmente, mientras que esas relaciones coloniales siguen controlando el mundo, hay muy poco que los latinoamericanos pueden hacer solos. Muchísimo depende de nosotros si queremos tener un mundo viable para la raza humana en los años que nos toca y que vienen.
Bueno, creo que he utilizado mi tiempo, ahí paro y le doy la palabra a Arturo. Thank you so much. Arturo? Bueno, primero que todo, muchísimas gracias al comité, a Susan y a todo el comité de selección del premio, a la LASA, a las personas o persona que me nominó para este premio. Muchas gracias también. A Avi, me alegra muchísimo compartir el premio con Avi, que todas y todos aprendamos un poco más de su ejemplar trabajo como investigadora activista a través de tantas décadas en América Latina y en Estados Unidos. Y bueno, todas las que están presentes, muchísimas gracias por asistir. Quisiera partir mis comentarios en dos partes. La primera parte es un comentario general sobre unas reflexiones también como Avi. Este premio me puso a reflexionar un poco más sistemáticamente de qué significa eso de hacer investigación activista en América Latina y en mi propia experiencia. Y en segundo, cómo esa experiencia me parece a mí que ha sido esencial para el trabajo que estoy haciendo hoy en día, para el que he hecho, pero también para el que estoy haciendo hoy en día de una forma muy particular que quiero explicar y que se centra en lo que podría ser el surgimiento de una nueva narrativa para la vida, una nueva narrativa de la vida que está surgiendo en muchas partes del mundo, pero en una forma particularmente reveladora y fuerte en América Latina y el Caribe. Entonces, yo creo que América Latina es una región que ha sido una región privilegiada para pensar y hacer intelectualmente desde la academia de una forma comprometida y militante. Me gustó mucho ver los libros que fueron formativos para Avi, fueron los míos también, exactamente todos, iguales, creo que los leí todos, absolutamente todos. Y claro, en América Latina, desde los 60s, con Orlando Falsborda y Paulo Freire, nos acostumbramos a pensar que el conocimiento era conocimiento para la transformación social. Y que por tanto, estudiar, como también lo dijo Avi, estudiar la historia es un acto político, investigar la realidad es un acto político. Entonces quisiera hacer un listado muy breve de 5 o 6 rasgos que yo veo que caracterizan esa producción comprometida intelectual en el continente hoy en día y que se encuentra en otras partes del mundo también, pero de forma particularmente clara en América Latina. El primero es, a diferencia de las prácticas académicas, digamos, más establecidas. El primero es que esta investigación comprometida cuestiona y trasciende la separación entre sujeto y objeto, observador y observado, teoría práctica y mente y cuerpo, que son fundamentales para el conocimiento aparentemente neutral, universal, que se produce generalmente desde la academia. Por tanto, este es el segundo punto, es un conocimiento, ese conocimiento otro, saberes otros, investigaciones activistas, son conocimientos abiertos a la intuición, al cuerpo, a los sentidos, a la emoción, a lo espiritual y lo sagrado. Son conocimientos que siempre se consideran como punto de partida, como situados y no universales y no neutrales. El tercer punto es que esta producción de conocimiento en el continente toma en serio y en gran medida privilegia los conocimientos, digamos, extraacadémicos, especialmente los conocimientos de los grupos subalternos. Y muy particularmente hoy en día, especialmente el conocimiento de las mujeres, los jóvenes, los grupos racializados, victimizados, sujetos a la violencia. Un cuarto, creo que va cuarto, es que siempre se enfatiza, y esto viene desde la investigación acción participativa de Orlando Falsborda, de que los conocimientos deben ser útiles para las luchas y para la transformación social. Así también sean útiles e interesantes para la academia y puedan enriquecer también el conocimiento o complementar y enriquecer el conocimiento que
que se da desde la academia. Esa es una pregunta fundamental para la investigación comprometida, es aquella de para qué, con quién y desde dónde producimos el conocimiento. En el conocimiento académico se asume que lo producimos en relación con un canon, con una tradición histórica académica, con frecuencia muy elaborada, muy brillante y todo lo que sea, pero no se concibe precisamente, y no se hace desde esa pregunta de para qué, con quién, desde qué espacio, digamos, de qué espacio en términos ontológicos y epistémicos hacemos esa producción de conocimiento. En la academia producimos conocimiento desde un espacio ontológico y epistémico generalmente de la modernidad, digamos, de la división intelectual de trabajo en disciplinas, con sus epistemologías, etcétera, etcétera. Otro punto que para mí es muy importante es que se enfatiza la dimensión colectiva de toda producción del conocimiento. El conocimiento no lo producen los individuos, los producen los colectivos, los pueblos, aun cuando aparece un individuo o individua como autora o autor, siempre hay detrás un tejido de colectivos de otros conocedores y conocedoras que ya han producido muchas de las ideas de las cuales nos surtimos para nuestro propio conocimiento. El concepto de tejer me parece que ha surgido en América Latina muy fuerte últimamente, tejiendo el conocimiento, tejiendo territorio. Bueno, y hay un mundo de propuestas, digamos, estas epistemologías, otras, si se quiere, alternativas, disidentes, comprometidas, se están cultivando, se han seguido cultivando en el continente a partir de esos, digamos, personas pioneras hace 40, 50 años hasta hoy en día, y se han ido mutando a través de epistemologías feministas, investigación militante, investigación, acción colaborativa, colabor, corazonar, sentipensar, actuar, tejinar, tejinando sentipensares, pedagogías decoloniales, descolonización epistémica, epistemes y conocimientos otros, conocimientos para la reexistencia, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que hay una gran riqueza en el continente hoy en día en metodologías y epistemologías vinculadas a proyectos de vida, de defensa de los territorios, defensa de los derechos, defensa de la justicia, de las múltiples justicias, que me parece que es casi que única, quizás única en el mundo en su riqueza por la tradición que ya lleva, a pesar de que se cultiva también en otras partes del mundo, sin duda. Bueno, me parece a mí también que esta gran riqueza, digamos, de exploraciones y producciones de conocimientos desde esas perspectivas, está dando un fruto espectacular. A pesar de las condiciones tan negativas, tan opuestas, como veíamos en el panel anterior donde estaba hoy en día, anterior a este, inmediatamente anterior a este, un panel sobre la polarización, narrativas de polarización en el desarrollo, enfocado en el efecto de las narrativas de desarrollo polarizantes sobre los derechos colectivos, étnicos y territoriales. Surgía esa preocupación de que aún los pueblos étnicos en particular no pueden hablar directamente por sí mismas sin muchas mediaciones, de que todavía las narrativas dominantes hegemónicas obstruyen, invisibilizan y cuando no quieren destruir esas otras formas de conocer y de pensar que vienen de otras ontologías, de otras cosmovisiones. Y a pesar de eso, y quizás como respuesta a la profundidad de la destrucción y la devastación y la terquedad y la brutalidad de nuestras élites, de que aún así están surgiendo todas estas narrativas y otras propuestas de pensar y construir mundos. Entonces, esta es la segunda parte de lo que quiero presentar muy brevemente, y va a ser una hipótesis de trabajo y va a ser muy esquemática, simplemente como para dejar la idea, y todos los comentarios son bienvenidos y la hipótesis para ustedes tiene sentido, de que en América Latina estaría surgiendo una nueva narrativa de la vida, una narrativa fundacional si se quiere, civilizatoria, una contranarrativa, como la llamamos en el panel anterior también, que está centrada en 6 conceptos, por lo menos 6, seguro que habrá más y cada de estos conceptos tiene otros conceptos dentro de ellos. Los voy a mencionar primero y luego
echo un poquito para atrás para explicar por qué me parece que esto tiene sentido, esta hipótesis tiene sentido. Los conceptos son territorialidad, comunalidad, autonomía, autonomías locales, reexistencia, transiciones, pluriversalidad, transiciones al pluriverso, y el sexto es políticas en femenino, políticas en femenino. Entonces los explicaré muy brevemente cada uno de ellos en un momento, pero primero quiero volver sobre las condiciones para que esta narrativa la consideremos como una narrativa de la vida a la cual debemos apostarle, y de hecho le están apostando lo que ocurre hoy en Colombia con las elecciones, especialmente con el surgimiento de la gran lideresa Francia Márquez y con el pacto histórico. Es una apuesta a esa otra narrativa hasta cierto punto por lo menos. Entonces, tenemos que echar un poco para atrás en el sentido de que la crisis que estamos enfrentando hoy en día, como bien han venido diciendo los colectivos indígenas del continente por mucho tiempo, es una crisis civilizatoria, es una crisis en un modo de existir particular o un modelo de existencia particular, heteropatriarcal, colonial, capitalista, racista, etcétera, etcétera, y que estamos viendo los efectos de esa crisis hoy en día. ¿Y de dónde viene esa crisis? Lo estamos empezando a ver con mayor claridad. Hay una frase de Gramsci que encontré hace poco, de nuevo, en este contexto, que dice Gramsci: la crisis consiste en que lo viejo está muriendo y lo nuevo no acaba de nacer. En el interregnum aparecen una cantidad de síntomas mórbidos, La guerra en Ucrania, ¿qué síntoma más mórbido? Sin echar culpa a nadie, pues es una guerra entre imperios y sin disculpar tampoco lo que está haciendo Rusia, porque es atroz. El cambio climático, muy bien se refirió Avi a esta problemática planetaria tan seria que estamos enfrentando, y por qué la forma en que estamos tratando esa crisis civilizatoria del cambio climático es ella misma parte de la crisis. Entonces, ¿cómo nos movemos hacia otra forma de pensar el cambio climático? Entonces, en ese interregnum, como lo dice Gramsci, lo dicen otras personas que están trabajando esta idea de transición, se están surgiendo nuevas narrativas de la vida en distintas partes del mundo con distintos énfasis. Por ejemplo, yo veo que tal vez en todo lo bio y eco, en el biodiseño, un gran boom del biodiseño ahora, dentro del diseño, biomateriales, diseño regenerativo, en todo el énfasis en regenerar, resurgir, reexistir. Me parece que se orienta en ese sentido de pensar que las nuevas narrativas son esenciales hoy en día, porque lo que está en juego es la vida, lo que está en juego es el planeta, lo que está en juego es el significado del humano, lo que está en juego es la tierra. Me parece que si volvemos a la idea de que la crisis es una crisis en un modo de existencia particular y que hay una historia civilizatoria detrás de esa crisis y de ese modo de existencia particular, pensamos en cómo pensamos entonces la forma en que esa historia dominante hegemónica, esa narrativa de la vida dominante hegemónica ha actuado, se ha institucionalizado y nos ha incorporado a todas y todos en mayor o menor grado, obviamente. Digamos, de acuerdo a nuestro género, raza, etnia, posición racial y de todo, estamos más o menos atrapados en ella, pero que todas y todos estamos abocados a movernos en relación a esa narrativa dominante de la vida. Para explicar la narrativa dominante de la vida, me gusta mucho un concepto de la gran filósofa jamaiquina Sylvia Wynter. Y Sylvia Wynter, en uno de sus textos, que no son fáciles de leer, lo confieso, pero es un pensamiento súper importante, ella dice que todos los humanos estamos como atrapados, constreñidos o obligados a pensarnos dentro de un modelo monohumanista del humano. ¿Cuál es ese monohumanismo de que ella habla? Ella lo define como liberal, secular, burgués y occidental. Y también es el modelo en la narrativa de la vida que dice que la vida la hacen individuos autónomos, separados de la comunidad, la hacen humanos separados de la naturaleza, la hacen
La hacemos más que todo con nuestra mente y no con nuestro cuerpo. La hacemos con una racionalidad instrumental. Eso que Silvia Winter llama el discurso bioeconómico del humano, que cristalizara a comienzos del siglo XVIII, a final del siglo XVIII, con la teoría de la evolución de Darwin y las teorías económicas de Adam Smith, etcétera, en esa visión del humano como inherentemente y naturalmente competitivo, agresivo, etcétera, etcétera, que hoy se traduce en el modelo neoliberal globalizador virtualizado en todo lo que tiene que ver con la innovación, con el emprendimiento, con el aislarse cada vez más en nuestras casas, los que pueden y las que pueden, trabajando desde allí, casi que sin pisar la tierra, sin pisar los lugares. En toda esa virtualidad también, ahí está esa narrativa de la vida detrás, actuando, diciendo que lo que tenemos que hacer en la vida es tener éxito en términos de indicadores muy, muy convencionales, materiales, individualistas. Una narrativa profundamente destructiva que va a contra raíz, a contra pelo, en contra de todas las narrativas de la vida de los pueblos étnicos, que es patriarcal, que es anti-indígena, antinegra, etcétera, etcétera. Entonces, esa narrativa es la narrativa que está en crisis, y en la crisis se crean nuevas condiciones para el pensamiento. Esta es la segunda parte de la hipótesis que obviamente no es mía, sino que la traigo de otras personas. Particularmente ahora quiero mencionar a una gran lideresa mapuche, Moira Millán, quien, de las personas que ha acuñado el término de terricidio, que me parece mucho más potente que antropoceno, que dice que necesitamos una revolución del pensamiento porque el pensamiento, digamos, hegemónico convencional, ya no es bueno para la vida, ya no nos sirve para pensar cómo reconstruimos y reconstituimos el tejido de interrelaciones que es la vida, que son los cuerpos y los lugares, los paisajes y las naciones que somos y que habitamos. Entonces, allí hay toda una posibilidad para el pensamiento que me parece que en América Latina, a lo largo de 2 o 3 décadas, especialmente las últimas 2 o 3 décadas, ha estado produciendo activamente esa nueva narrativa de la vida. Entonces paso finalmente, tal vez en los últimos 5 minutos o 7 minutos que me quedan, a darles una muy breve idea de ese entramado de conceptos que está surgiendo. De nuevo, esta es la parte más hipotética y más todavía trabajo en progreso, como se dice en inglés, work in progress, en proceso. Y si miramos la producción digamos, intelectual en el continente, a lo largo y ancho del continente, obviamente hay sitios donde no los voy a mencionar, porque en toda parte se está produciendo este conocimiento, pero hay sitios más importantes, más vivos, donde hay concentración de estos producción de conocimiento, pero siempre se dan en la interfaz entre academia crítica y movimientos sociales, pueblos y colectivos y comunidades. Y los conceptos, para comenzar, de nuevo, son territorialidad, comunalidad, autonomía, reexistencia, transiciones, pluriverso, postdesarrollo, postextractivismo y política en femenino. Una cosa muy breve sobre cada uno de los conceptos, y allí termino ya. Sobre la territorialidad, tal vez el concepto que comenzó esta revolución epistémica, no sé, se me acaba de ocurrir. Muchos movimientos sociales, especialmente indígenas, en los Andes y el Amazonas, comienzan a hablar de territorialidad, del territorio como un espacio de vida, territorios de vida, y el territorio como un espacio complejo donde los humanos construimos nuestras vidas en nuestros mundos, pero donde los humanos son inseparables del territorio. Es decir, va más allá de esa separación entre el territorio y el humano. Hay una inseparabilidad total que ahora lo vemos muy reflejado en las luchas ecológicas, si se pueden llamar de alguna forma, de muchos grupos. Conceptos como territorialidades no patriarcales, cuerpos territorios, son muy importantes también para empezar a entender el territorio de otra forma. De que el territorio, y esto viene más que todo de las compañeras feministas indígenas afrodescendientes, que dicen que el cuerpo de la mujer y el cuerpo en general está completamente involucrado, unido, en continuidad con el territorio,
y por eso la defensa del cuerpo y la defensa del territorio son una y la misma. El segundo, el concepto de comunalidad. Comunalidad es un neologismo acuñado en Oaxaca en los años 70 que se refiere a la condición humana necesariamente comunal, de que el humano, el ser humano, en su esencia, y ya sé que el peligro del esencialismo es un ser comunal. Es una posición, me parece que hay que defender, de que nos tenemos que pensar nosótricamente. Entonces, todo ese vocabulario de lo nosótrico, nosotrear, nosotrearnos, nosotredad, que es tan importante, que conlleva en algunas de las formulaciones a postular la existencia de un horizonte comunitario popular o comunitario femenino popular para las luchas y para el pensamiento. Tercero, la autonomía local. La autonomía es el correlato de la territorialidad y la comunalidad, porque sin autonomía, eso también lo vimos en la sesión anterior, los esfuerzos para recomunalizar la vida social, reterritorializarla, pueden ser reabsorbidos en un nuevo ciclo relocalizante del capital global. Entonces, solamente ese grado de autonomía puede ayudarnos en alguna medida, en la medida en que es posible, que obviamente no es ninguna seguridad ni certeza, a construir a partir de la suficiencia, más bien, a partir de la convivialidad, de la autodeterminación, de la relacionalidad y de la interdependencia. El cuarto concepto es el concepto de reexistencia, muy bien elaborado particularmente en el suroeste de Colombia, que tiene unos orígenes, por lo menos en la medida en que yo lo he leído, en una reflexión sobre el cimarronaje como experiencia histórica, donde los cimarrones y cimarronas construían formas viables de vida, no solamente resistían, o sea, no solamente resistencia, reexistencia, reexistir es construir, es proponer, es tener autonomía sobre cómo vivimos nuestras vidas, cómo construimos nuestros territorios, etcétera, etcétera. Podríamos hablar tal vez de que la reexistencia se refiere a una resiliencia ontológica, ontoepistémica, en el sentido de que lo que reexiste es una forma de ser, es una forma de pensar el mundo, es una forma de construir lo real, de construir la realidad. No es solamente resiste unas creencias folclorizadas, como pasa generalmente, sino que resiste una forma muy vital y muy vibrante todavía, aún en medio de los ataques y la represión, el genocidio, el etnocidio, con frecuencia el feminicidio, de que allí están y ahí sigan resurgiendo. Transiciones al pluriverso, transiciones al postdesarrollo, al postextractivismo, a un mundo donde quepan muchos mundos, también yo creo que es uno de los componentes principales de esta narrativa. Y el último, ya para terminar, es políticas en femenino. Me parece que es muy importante, es un concepto, bueno, propuesto inicialmente por Raquel Gutiérrez Aguilar, pero que muchas feministas latinoamericanas lo han elaborado de distintas formas, de que la praxis política, el objetivo de la praxis política debe ser la regeneración, la reproducción de lo común, de los bienes comunes y la regeneración del tejido de la vida desde una perspectiva del cuidado. Desde una perspectiva del cuidado, y una perspectiva del cuidado es una perspectiva profundamente relacional, desde la interdependencia de todo lo que existe y no la separación del humano de lo no humano y de unos y otros, de individuo y de comunidad, sino precisamente la política en femenino es una praxis de tejer, retejer y defender el tejido de la vida y sanar el tejido de la vida precisamente en los territorios, centrándose en la producción de lo común, en la reproducción de la vida y el cuidado. Bueno, una última idea tal vez en relación con la política en femenino, que se trata también de pasar de lo que Rita Segato llama un proyecto histórico de las cosas al proyecto histórico de los vínculos. Pero como yo decía, estos son conceptos que están trabajando en muchas partes del continente y en los feminismos, en los ambientalismos, desde los pueblos étnicos y me parece que surge como una narrativa potente que
que ojalá tenga futuro. Bueno, muchas gracias. Bravo. So can people hear me? Arturo, can you hear me? Okay. Yes. So I'd now like to open it up to any questions that people have who've been attending. Thank you, both of you, for such wonderful, wonderful presentations. And I think if I would ask one question to the younger members of LASA, both of you sort of presented ideas in an abstract form, but we have young, intelligent, energetic young people in LASA, fortunately, across country borders. What would be some of the kind of realistic projects that they could undertake that would be viable, that would address some of the issues that you concern and make for a more intelligent LASA, academia, and also have a political impact? But also, please entertain questions from other people. So, you know, just building off all of the things that Arturo was just saying, but also many ideas that I have had when I give talks about Colombia, about Central America, about climate. When I give talks in the United States, at the end, people always ask, well, what can we do? Or else they say, the problem is so big, there's nothing that we can do. But every time I am in Latin America, in any of the places I spend time in Latin America, and when I take delegations, what's always so striking is that the most disempowered people we are the most powerful people in the world here, right? The most disempowered people never wonder what they can do. They have so many projects going on. They have so many ideas. They're doing it. They have no choice. And somehow, here in the belly of the beast, we feel so disempowered. Like we have to go to Latin America to get our ideas and our motivation and our inspiration. And you know, when I go to Colombia, to these communities, including the displaced communities like Tamaquito, they bombard us with their plans and what they're doing. And, you know, we're planning a civic strike for March, and we need you to promote this internationally. And we're going to be blockading the train's railroad line. And we're taking a case before the Constitutional Court. And we're like, they don't even stop they don't have the luxury of saying, oh, there's nothing we can do. The problem is too big. Right. So it's like, in a way, like we all know what we need to do. We just, I think we feel so disempowered and so hopeless here, which is really contradictory. Given how much of the power really does rest, like we aren't suffering from death threats and assassinations when we mobilize a protest or write an article or, but, you know, we don't even know. And this is, you know, part of what I felt in my education comparing. Oh, I just realized I had switched to English, which wasn't my intention. Actually. The next one I'll answer in Spanish. And it's kind of connected to this binary thinking that, that Arturo was talking about too, but that the way we are so formed and trained and educated not to see these connections and to think of ourselves as isolated individuals who can't do anything except maybe go vote. Arturo? Bueno, yo creo que lo que acaba de decir Abby me parece fabuloso y responde la pregunta de Susan. Yo agregaría tal vez algo, es decir, mi experiencia en Colombia es la misma de Abby, es decir, hay tanta actividad, tanta efervescencia de actividad, tantas ideas tan impresionantes, tanta radicalidad, que uno no puede sino admirarse, aprender,
regocijarse y preocuparse. Y preocuparse también, hay una pregunta en el chat de Aida Hernández, sobre, claro, a los jóvenes indígenas, a los jóvenes afrodescendientes, a los jóvenes campesinos, los están reclutando los mismos carteles de la droga, el ejército, para proyectos completamente destructivos. Entonces no podemos romantizar. Pero a mí me parece que, a ver, entre la belleza de todo lo que está emergiendo, aún en medio de las condiciones tan difíciles, y la riqueza de todas esas alternativas transformadoras que se están dando en muchas partes del mundo, pero sin duda en América Latina y el Caribe, desde los feminismos, desde las luchas afrodescendientes, indígenas, ambientalistas, urbanas. Y si confrontamos eso, lo ponemos junto con el horror de los sistemas dominantes que continúan creando esa emergencia, yo creo que nos debe quedar claro de que tenemos que apostarle a lo emergente, a lo que surge, a lo que es genuinamente que está surgiendo, aún con todas sus dificultades. Digamos, podríamos casi que decir que son partos muy difíciles. Eso de partir, de dar nacimiento a nuevas narrativas de la vida, de abrir nuevos caminos para nuevas posibilidades a otros mundos posibles. Y apostarle a eso en vez de seguir metidos o metidas dentro de esa narrativa dominante que es la que está causando la emergencia climática, la emergencia social, la gran emergencia de la desigualdad y la pobreza que va a seguir aumentando. Entonces yo creo que para la gente, y volviendo a la pregunta de Susan, para la gente joven, investigadores jóvenes, por ejemplo en la LASA, o estudiantes de pregrado, yo creo que observar la energía que describía Aviva, que se encuentra en muchas formas en las comunidades, en los movimientos, en los colectivos en América Latina y el Caribe, surtirse de allí intelectual y emocionalmente, tratar de entender a profundidad el proyecto político de esas colectividades, aún con sus fracturas, me parece que es una opción que puede ser muy enriquecedora. No es una opción fácil, que lo más fácil es lo que todavía las universidades, el Estado y la academia en general nos impulsa a todas y a todos, pero especialmente a los jóvenes a hacer, que es a seguir con más de lo mismo, a tratar de salir adelante, tener éxito en términos convencionales en la globalización, de estar dispuestas a irse para cualquier parte del mundo donde haya una oportunidad de salir adelante. En vez de eso, comprometerse en Estados Unidos mismo, como bien decía Viva, comprometerse con los lugares y las luchas específicas en este país del norte, en colaboración y entendiendo también las luchas de América Latina. Bueno, es lo que se me ocurre por ahora. Voy a agregar una cosa, y veo que hay otra pregunta de Gerardo para Arturo. Creo que también sabemos desde la historia que es muy, muy difícil para los movimientos latinoamericanos realmente lograr cambios cuando están, porque Estados Unidos no quiere permitir eso. Y si queremos apoyar las luchas que están llevando a cabo en América Latina, no es solo ir a América Latina y prestarnos a las luchas que se están haciendo allá, sino hacer los cambios aquí y al mundo a nivel global para que esas luchas puedan florecer y seguir sus objetivos. Y estoy pensando en tantas revoluciones que empezaron con muchísima esperanza, si hablamos de Cuba, de Chile, de Nicaragua, y que Estados Unidos interpuso su dominación para destruirlos. Entonces, sí, siento que una gran parte de la lucha hay que hacerla aquí. Y hablando, y no solo son las políticas directas exteriores de nuestros países primermundistas coloniales, sino las multinacionales, las instituciones internacionales. Y en el caso de Cerrejón y las comunidades afectadas, una arma muy fuerte que tienen las compañías es el Banco Mundial.
y su sistema legal internacional que es por encima de los sistemas legales de Colombia. O sea, que las comunidades pueden llevar un caso a la Corte Constitucional colombiana. La Corte Constitucional puede fallar a favor de las comunidades, pero entonces la compañía va por encima de eso al Banco Mundial y al, no sé cómo se dice en español, the Investor State Dispute System, y el banco siempre decide a favor de la compañía. Y entonces la ley colombiana no sirve. Colombia no tiene soberanía y no es solo Colombia, son todos los países pobres del mundo y las deudas exteriores. O sea, para mí esos son los donde nosotros deberíamos estar trabajando en desvelar cómo funciona todo ese sistema y desde nuestras posiciones cambiarla. Excellent. Arturo, I think there's a question for you in the chat. Ok, ya. Sí, de Gerardo. ¿Existe un papel para el Estado? ¿Hay alguna convergencia posible entre las posturas autonómicas, comunitarias y las socialdemócratas que se quieren enganchar con el Estado? Bueno, yo creo que es para ambos, Avi, ¿no? Puedo decir algo para comenzar. Sí, la pregunta por el Estado es una pregunta tan compleja. Y pienso que hay como tres posiciones en relación a esta pregunta. Primero están, digamos, las élites del continente y del mundo que piensan que el Estado no solamente es su privilegio y su feudo, sino que el Estado está bien, es necesario y tenemos que seguir adelante con el proyecto, digamos, liberal de construir un Estado y una sociedad más o menos con tolerancia y con paz. Esa es la primera, digamos, es la posición de la derecha, si se quiere. La segunda es, aunque con frecuencia, digamos, como en México y en Colombia, lo de la paz no aparece. La paz simplemente es a sangre y fuego, se impone la voluntad del Estado, que es la voluntad de los poderosos. La segunda es la posición, digamos, podría ser la de la democracia, la socialdemocracia, democracia social, socialdemocracy, que dice que el Estado es la forma más importante de institución de lo social, de construcción de la sociedad y regulación de la sociedad, y que por tanto tenemos el deber de luchar por el Estado y democratizar el Estado. Me parece una posición muy importante. Vemos que los únicos casos de estados más o menos funcionales, por ejemplo, en el norte de Europa, son de esta corriente y son sociedades mucho más egalitarias, mucho más justas en términos de género, en todos los aspectos. La tercera posición es la posición autonomista, que tiene vertientes muy fuertes en América Latina y dice con el Estado nada. Un gran amigo, Gustavo Esteva, que falleció hace poco lastimosamente, decía, todo contacto de los campesinos con el Estado ha sido siempre una ocasión para que el campesino salga dañado, salga explotado, salga perdiendo. Era un autonomista. Raúl Sibeki, hay mucha otra gente autonomista. Con el Estado nada, entonces construir por fuera del Estado. Pero, y esto es mi experiencia, quisiera saber, Avi, si tiene la misma experiencia, posiblemente porque creo que en Colombia más o menos es así. Cuando uno mira la práctica de los derechos sociales en muchos colectivos, aún enfatizando su autonomía, deciden engancharse, interlocutar con el Estado, porque en cierta forma no pueden no hacerlo, porque el Estado todavía determina en buena medida las condiciones bajo las cuales viven sus comunidades y bajo las cuales luchan. Entonces es uno de esos momentos en que uno dice, bueno, están trabajando con el Estado, pero también contra el Estado y más allá del Estado. Todo al mismo tiempo. Al mismo tiempo que hacen algunos proyectos con el Estado, tal vez alguna negociación con el Estado, por ejemplo, una ley particular, defensa de los ríos, derechos de los ríos. También pueden estar trabajando con las comunidades activamente en ir más allá del Estado para defender su propia cosmovisión, visión de mundo, donde el Estado obviamente no tiene cabida. Entonces, pues eso es lo que se me ocurre. Y los activistas creo que van y vienen entre las tres posiciones de una forma bastante inteligente con frecuencia, a veces con contradicciones difíciles también de manejar.
Pues estoy pensando de mi propia experiencia en Colombia y también de los libros recientes de Teobalbé sobre Urabá y de María Clemencia Ramírez sobre Chocó, no, sobre Cauca. Y de cómo los movimientos campesinos, indígenas, afrodescendientes, ellos quieren la presencia del Estado. Ellos necesitan la infraestructura del Estado, necesitan acceso al agua, necesitan escuelas, necesitan vacunas, necesitan servicios de salud. Y el Estado, parte de su lucha es tener acceso a lo que les debe el Estado en términos de servicios. Y diría también que, Arturo, tú hablaste de los países escandinavos, pero muchos países latinoamericanos realmente tienen una base para un Estado bien diferente. Tienen constituciones muy progresistas, tienen leyes progresistas. Se han acudido a las leyes internacionales, a la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los indígenas, sobre la OIT 169 y la Free, Prior and Informed Consent. Entonces, que el Estado no cumple lo que debe hacer, yo creo que las poblaciones rurales, campesinas, indígenas, afrodescendientes, sí quieren y muchos países han garantizado los derechos de la naturaleza en sus constituciones, han garantizado los derechos ambientales, han garantizado los derechos de los pueblos, de los campesinos. Así que yo creo que la lucha no es para que no haya Estado, sino que el Estado cumpla lo que debe ser un Estado y que los estados, por lo menos por su parte escrita, los estados latinoamericanos tienen la capacidad de lograr ser lo que deben ser. Claro que hay mucho que va en contra de eso también, pero y yo creo que el Estado es una defensa en contra de las instituciones internacionales, multinacionales, sea instituciones financieras, sea tratados de libre comercio, sea compañías multinacionales, que los pueblos en sí no tienen muchas armas para luchar en contra de todas esas instituciones más grandes y el Estado debe estar ahí para proteger a las comunidades. Both of you made very interesting points and points to the complexity of the issues involved and really how we can guarantee justice for all. So I don't know if you have some final words. We have a few more minutes left, and there don't seem to be any other questions in the chat, at least unless I've overlooked them, but many congratulations on the wonderful talks and inspirational talks that both of you have given. So I can't thank you enough, and I can't thank Oxfam and Martin Diskin for his exemplary work to make this special session happen. So thank you so much. Y gracias a ti también, Arturo, a LASA, al comité. Igualmente. So, okay, un abrazo a todos. Bueno. Bye bye. Bye, Susan. Bye, everybody.